Mira, los polos, como hablamos ahorita, los polos no existen. Los polos, en realidad, el polo magnético está dentro de la Tierra y el polo geográfico no existe. Si en realidad tomáramos en cuenta de que la Tierra tiene dos agujeros en sus extremos, ¿no? Okay. En sus extremos. Entonces no hay ningún polo geográfico, no hay una Tierra que tú puedas poner una bandera y decir, este es el polo norte magnético. Aquí no hay, o geográfico. El magnético está abajo, unos 600 metros hacia abajo. Pero el primero que empezó a hablar de esto fue William Reid en 1906. Hay un libro que se llama The Phantom of the Poles. Okay. El fantasma de los polos. Okay. Entonces Reid afirmó, Reid sacó ese libro en 1906 poco tiempo después de que Robert Peary había afirmado haber descubierto el polo norte y luego se retractó. Luego lo negó. Peary después negó eso. ¿Por qué lo negó? Porque nadie puede descubrir el polo norte, porque no existe el polo norte. The Phantom of the Poles, los polos son fantasmas, porque en realidad el polo magnético está abajo. Llegas a un punto donde la Tierra hace una curvatura, dependiendo de dónde vengas, entras y abajo está el polo magnético. Hablan mucho de exploradores que van hacia el norte, exploradores que van al Ártico, que llevan su brújula apuntando hacia el norte, llegan al borde donde se empieza a hacer la curvatura para entrar al interior de la Tierra. La brújula apunta hacia el norte, llegan ahí y entonces la brújula empieza a apuntar hacia abajo. ¿Por qué? Porque empieza a apuntar hacia el polo magnético, que está hacia abajo en realidad, ¿no? Ajá. Entonces estamos hablando que el polo magnético en realidad es un círculo enorme que abarca alrededor de 2,000 kilómetros. No es nada más un punto al que ya llegué. Entonces cualquier persona que haya afirmado haber ido al Polo Norte, en realidad llegó a un punto de esos 2,000 kilómetros que hay en ese círculo, sí, ¿no? Sí. Okay. No llegó en realidad a un centro específico. Simplemente llegó a un punto del área donde empieza a recibir lectura la brújula que ahí ya es el polo. Y en el centro estaría esta abertura. Pues en el centro está esa abertura que muchos dicen que es una línea recta, pero han descubierto que es más como un círculo. Okay. Un círculo enorme que abarca miles de kilómetros, alrededor de 2,000 kilómetros. Entonces llegar al Polo Norte es llegar a un punto de esos 2,000 kilómetros, ¿no? No sabemos cuál. No llegas a un punto en específico. Es que en la Antártida se dice que se encuentran los ecosistemas más antiguos, ¿no? La Antártida. Yo estaba hablando del Polo Norte, pero es que se relaciona, ¿no? Como que ahí también está. Es que el Polo Norte es el Ártico y la Antártida es el Antártico. El Antártico. Okay. Exactamente. Pero sí se relacionan. De hecho, dicen que hay un río adentro de la Tierra que conectan. Que puedes navegar totalmente de norte a sur o de sur a norte. Alguien había comentado eso en un libro, ¿no? Sí, pues hay historias. Hay historias, por ejemplo, Olaf Jansen, que dijo que entró al centro de la Tierra con su padre. Y que estuvieron alrededor de 2 años ahí, aprendieron el lenguaje, aprendieron a hablar el lenguaje de... Ellos le llaman, como tú decías ahorita, los Atlántidos, ¿no? Antidiluvianos, pero que venían de la Atlántida. Sí. Eran gigantes que habían vivido en la época de la Atlántida, que recordemos este gran relato. ¿De dónde se encontraba la Atlántida? ¿Mande? ¿De dónde se encontraba la Atlántida? ¿Por qué? En la superficie. Sí, pero ¿dónde estaba ubicada geográficamente? Bueno, geográficamente no sabemos, pero en relatos han llegado a decir que estaba en el estrecho de Gibraltar. Y ahí hay unas columnas que son las columnas de Hércules, y ahí se encontraba la Atlántida. Es lo que han llegado a decir, pero geográficamente no sabemos, ¿no? De hecho, hasta Joe Rogan y el Graham Hancock enseñaron una parte de tierra seca que parecía como la Atlántida, ¿no? Sí. Puede estar oculta. ¿Tú crees que sea ahí? Pues yo he visto como a 10 personas distintas asegurar dónde estaba, entonces el escepticismo creo que es bueno. ¿Y qué te gustaría creer? Como historia o imaginación está interesante. Ok. Entonces te decía, William Reid fue de los primeros que escribió en 1906 sobre la teoría de la Tierra hueca. Después en 1920 llegó Marshall Gardner y publicó Un viaje al interior de la Tierra o los polos realmente han sido descubiertos. Entonces ya van... Lo curioso es que Gardner en su bibliografía nunca habló de Reid,
O sea, no conoció lo que había escrito Reed 14 años antes. Y Reed y Gardner publicaron lo mismo. Los polos no existen y hay una civilización adentro de la Tierra que lleva años viviendo ahí, que es muy avanzada, que hay ríos, hay vegetación, hay animales, hay un sol interno. Había diferencias. Gardner decía que hay un sol interno y Reed decía que se alimentaban de la energía de los volcanes. Pero ninguno de los dos se conocía al otro, el uno al otro. Entonces qué curioso que hicieron afirmaciones independientes, llegaron a las mismas conclusiones independientemente. 14 años de diferencia. Que no existen los polos. Antes de que el almirante Richard Byrd hiciera su viaje al Ártico. Expedición. ¿No? Su expedición al Ártico. Muy curioso. Entonces, hablando del almirante Richard Byrd, cuando regresó de la Antártica el 13 de marzo de 1956, el almirante dijo: la presente expedición ha abierto una vasta tierra nueva. ¿Por qué tierra nueva si todo es hielo? ¿Por qué se refirió a una vasta tierra nueva? ¿Qué quería decir? ¿Encontró algo en la Antártida? Una tierra nueva. Y si encontró tierra nueva en la Antártida, ¿por qué no tiene su nombre? ¿Por qué ese pedazo de tierra no tiene el nombre del...? Porque cuando lo descubren le ponen su nombre. Entonces, pues a lo mejor no encontró tierra nueva en la Antártida. Tal vez dentro de la tierra hueca ya como... Exactamente. Adentro de la tierra El estrecho de Bering. Exactamente. A lo mejor allá sí le dieron su reconocimiento, ¿no? Pero es curioso que las frases de Byrd, las más famosas, pues oculten ahí ciertas cosas en las palabras, ¿no? De lo que él quiso decir. Porque como hablábamos ahorita, pues el gobierno trató de ocultar todo. Y fue algo que lo hicieron público, porque acuérdense que salió en el radio y después como que se arrepintieron. Cuando estaba narrando esa historia. Después muere el almirante Byrd en 1957 y empiezan a salir libros. Empiezan a salir libros de todo lo que había hecho y gente que dice, no puede ser que no se le haya dado difusión a esto tan increíble, ¿no? Lo que el almirante descubrió ahí, porque él voló con sus avionetas y tuvo a un equipo bajo su mando increíble de muchos aviadores, pero no se le dio difusión a eso. De alguna manera no. Suena como a Avatar. ¿Por qué? O sea, el ejército estadounidense llegando a un paraíso terrenal donde hay otro tipo de seres. Sí, pues siempre. Pues es que mira, conquistando, ¿no? Si lo pones así, ¿qué va a pasar cuando... ¿Qué estamos haciendo ahorita? Tratando de llegar a otros lugares, ¿no? Y conquistar otros mundos, ¿no? La pues luna. Bueno, pero un grupo de gente... Vaya, lo que va es que... Sí, o sea... Como humanidad eso es lo más cañón que se está haciendo. Eso yo creo que es lo único que como humanidad hacemos, güey. Sí, pero yo creo que políticamente en esa época el gobierno de Estados Unidos sí tenía razones para ocultar... O para por eso te digo, campañas de desinformación, claro, y tachar, porque también en esos años, ya después de la Segunda Guerra Mundial, y ya que se había hecho estas organizaciones de inteligencia y de tres letras, o sea, también mucho del conocimiento que estaba por ahí regado a través de libros, boca en boca, etcétera. O sea, se empezó a desprestigiar a través de muchas campañas de información. Claro, o sea, por ejemplo,